¿Quién fue realmente José de Arimatea? ¿Un anciano piadoso que ofreció una tumba? ¿O el primer guardián de un secreto que cambió el destino del mundo? ¿Por qué un hombre del Sanedrín arriesgaría su nombre, su riqueza y su vida para pedir el cuerpo de un condenado? ¿Qué vio, qué supo, qué sintió, qué lo llevó a cargar con un legado del que nadie más se atrevió a hablar? ¿Y si el cáliz no fue solo una copa, sino una llave? ¿Y si aún hoy sigue oculto, no bajo tierra, sino entre gestos, decisiones y corazones dispuestos? ¿Estás listo para descubrir la historia que fue enterrada entre leyendas, protegida por el silencio y revelada solo a los que buscan sin querer poseer? Entonces, abre esta historia no con los ojos, sino con el alma. Porque lo que estás a punto de leer no es un cuento. Es una promesa viva. Es la verdadera historia de José de Arimatea. Mucho antes de que la piedra fuera removida y la tumba quedara vacía, hubo un hombre al que las escrituras apenas susurran. Su nombre, José de Arimatea, noble consejero del Sanedrín, rico comerciante, pero por sobre todo, guardián de un secreto eterno. No nació en la oscuridad, pero caminó entre las sombras de Jerusalén con una sabiduría que no era de este mundo. Mientras otros temían pronunciar el nombre de Yeshua en público, José lo llevaba grabado en el corazón. Era discípulo en secreto, no por cobardía, sino porque sabía que su papel aún no había sido revelado. Él no era un testigo del milagro. Él sería parte del milagro. Desde joven, sintió una voz en los desiertos de Judea que le decía: el día que la sangre toque la tierra, tu misión comenzará. Guardó esas palabras durante décadas, hasta el día en que el cielo se oscureció al mediodía y el velo del templo se rasgó en dos. Ese viernes, cuando la tierra tembló y el Hijo del Hombre expiró en la cruz, José se levantó de entre los miembros del Sanedrín con una decisión que cambiaría la historia. Mientras todos debatían, él ya sabía a dónde debía ir. Se dirigió al palacio de Poncio Pilato. Nadie antes se atrevió a tal acto. Pero José, con mirada firme y túnica ensangrentada por los pasos de un camino de espinas, pidió sin titubeos el cuerpo del Nazareno. Fue en ese momento cuando comenzó su verdadera prueba. Pilato lo observó con sospecha. ¿Tú quieres el cuerpo?, dijo, con voz cansada y ojos aún turbados por los presagios del eclipse. José asintió. Es mi deber. Y es mi fe. El gobernador romano, acostumbrado a hombres que temblaban ante su mirada, quedó perplejo ante la serenidad de aquel noble. Había algo en José que lo desarmaba, como si detrás de sus palabras hubiera una voluntad más antigua que Roma misma. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de reclamarlo? ¿Sabes lo que implica? Lo sé. Y lo acepto, respondió José, firme como una roca del Sinaí. Pilato giró su mirada hacia un centurión. Verifica que esté muerto. Si lo está, el cuerpo será suyo. Y así fue. La lanza perforó el costado del Mesías. Agua y sangre brotaron como los dos pactos del mundo, el antiguo y el nuevo. El centurión asintió. Y Pilato, levantando su sello, entregó el permiso a José. Afuera, los cielos seguían grises, y los cuervos comenzaban a rondar Gólgota. José regresó con el documento en sus manos, acompañado ahora de otro discípulo del silencio, Nicodemo, el fariseo que hablaba con el Mesías bajo el manto de la noche.
Ambos descendieron el cuerpo con ternura, sin miedo al que dirán ni a la ley que prohibía tocar cadáveres antes del sabbat. Porque en ese instante sabían que el tiempo había sido roto. El cuerpo fue envuelto en lino limpio y perfumado con más de 100 libras de mirra y áloe. Pero lo que nadie sabía es que José no lo llevaría a cualquier tumba. Lo llevaría a una tumba nueva, tallada por sus propias manos, oculta entre rocas, en un jardín secreto. A las afueras de Jerusalén, donde los olivos susurran oraciones antiguas y las piedras guardan secretos de patriarcas, José había construido una tumba nueva, nunca usada, esculpida en una peña por artesanos traídos desde Siria. No era para él, no aún. Había sido guiado a levantarla años atrás, sin entender por qué. Ahora lo comprendía. Mientras el cielo seguía cubierto de nubes rojas, como si llorara fuego, José y Nicodemo depositaron el cuerpo de Yeshua con una reverencia que ni los reyes habían recibido jamás. Lo recostaron sobre la losa como si durmiera, no como si hubiera muerto. En aquel instante, el silencio del universo fue absoluto. José colocó su mano sobre el pecho del maestro, cerró los ojos, y sintió un pulso. No físico, no humano. Era un eco, como si el alma del mundo latiera desde aquel cuerpo sin vida. Cubrieron la entrada con una gran piedra. Y mientras todos pensaban que la historia había terminado, José sabía que apenas había comenzado. 3 días pidió José al cielo. 3 días sin hablar, sin ver, sin dormir. 3 días de ayuno en su casa, en lo alto del monte Scopus, mirando hacia Jerusalén. No volvió a su negocio. No respondió al Sanedrín. Solo esperaba. Pero al tercer día, antes de que el sol saliera, las trompetas invisibles del reino comenzaron a sonar. No había viento, y sin embargo las hojas danzaban. No había hombres. José de Arimatea, dijo el ángel, tú fuiste elegido para algo más. Tú no solo has dado una tumba, dijo el otro, has abierto un sendero. Ahora escucha, debes partir. Los enemigos del reino han despertado. El velo ha caído, pero las sombras no se rinden. José no tembló. Solo preguntó: ¿a dónde debo ir? Y el cielo respondió con un trueno que no fue oído por nadie más, solo por él. Un trueno que llevaba un nombre: Britania. José jamás había oído ese nombre, Britania. Le sonaba lejano, cubierto de niebla, como un recuerdo de otro mundo. Pero los ángeles no repitieron el mensaje. Solo extendieron sus manos, y en el aire quedó flotando un mapa, uno hecho de luz, fuego y estrellas. Allí te esperan pueblos sin esperanza, dijeron al unísono. Lleva contigo el mensaje. Lleva contigo la sangre. Fue entonces cuando Nicodemo apareció entre los árboles, sabiendo que algo había cambiado en su amigo. ¿Te vas? José asintió. No me voy, me envían. En secreto, había recuperado un objeto durante la sepultura. Un cáliz. El mismo que estuvo en la mesa durante la última cena. Aquel que contenía las últimas gotas del vino, y que después, durante la crucifixión, había recogido algo más valioso que todo el oro de Jerusalén. La sangre del Mesías. Lo envolvió en lino bendito y lo ocultó en una caja de madera de cedro. Ese cáliz no era solo una reliquia. Era un testigo. Y ahora debía llevarlo al fin del mundo, a donde el reino debía comenzar a echar raíces.
Al amanecer, partió al puerto de Jope. Lo acompañaban 2 hombres fieles y una joven enmudecida por visiones, llamada Miriam de Tarso, profetisa errante. Nadie los despidió. Nadie supo quiénes eran. Pero los cielos sabían. El barco era pequeño, mercante, apenas digno de navegar las aguas profundas del Mediterráneo. Pero los vientos soplaron a su favor. Porque no era el viento el que los guiaba, sino la voluntad del Altísimo. Pero mientras se alejaban de las costas conocidas, una sombra subía desde el sur. Una figura cubierta de vendas negras, ojos sin alma, montado en un navío sin velas. El vigía de las tinieblas había sido despertado. Y juró detener al portador del cáliz. La noche cayó como una manta de plomo sobre el mar. Las estrellas se ocultaron y la luna fue tragada por nubes espesas como pecados no confesados. José, en la proa, sostenía el cofre de cedro. No lo abría. No lo miraba. Solo lo custodiaba con cada fibra de su ser. Algo viene, susurró Miriam, mirando el horizonte con los ojos en blanco. No es viento. No es agua. Es odio, antiguo como el Edén. De pronto, el mar rugió. Pero no como una tormenta normal. Las olas subían sin razón, las velas se rasgaban sin viento, y un grito agudo, como 1000 voces condenadas, resonó desde la nada. Entonces lo vieron. Un navío negro, que no desplazaba agua. Se deslizaba como sombra sobre aceite. En su proa, una figura encapuchada, cubierta de vendas oscuras. El vigía de las tinieblas, uno de los siervos de la rebelión caída, condenado a vagar por el mundo para impedir que la luz llegara al oeste. «Entréguenlo», vociferó, aunque su boca no se movía. «El cáliz no debe cruzar». José no respondió. Se puso de pie. Y por primera vez, alzó la voz como profeta. Este cáliz no es para ti, sombra. Es testigo de lo que venció a la muerte. Y tú, ya fuiste vencido. Entonces el mar se dividió entre ambos barcos, y una columna de fuego descendió del cielo, separándolos. El vigía gritó con un sonido que hizo sangrar los oídos de los tripulantes. Pero su nave se alejó, absorbida por el remolino que él mismo había invocado. Cuando todo volvió al silencio, Miriam cayó al suelo, inconsciente. José la tomó en brazos. Estaba viva, pero temblaba. Había visto lo que vendría. Y susurró en sueños. Aún no hemos llegado, pero cuando toquemos tierra, el cáliz deberá ser enterrado. Hasta que llegue el rey que lo reclame. Después de semanas de viaje, envueltos en niebla, hambre y oraciones, el barco de José llegó a las costas de una isla envuelta en misterio, Britania. Las olas cesaron, el viento se detuvo, y las aves regresaron al cielo. Era como si la tierra misma los hubiese estado esperando. Miriam, aún débil pero de pie, señaló hacia un claro entre las colinas verdes cubiertas de niebla. Allí está el corazón antiguo, dijo. Desembarcaron cerca de una aldea de celtas. Hombres de mirada firme, piel curtida y palabras escasas. Los extranjeros fueron rodeados rápidamente, pero no con violencia. Había algo en ellos, en especial en José, que hizo que los druidas bajaran sus lanzas. Uno de ellos, de cabellos blancos como ceniza y tatuajes azules en la frente, se acercó. Soñamos contigo hace siglos, dijo en una lengua antigua,
que José comprendió como si la hubiese hablado desde niño. Pero cuando Atías extendió la mano, el agua se volvió negra. Un relámpago cruzó el cielo y un trueno desgarró el silencio. José despertó de golpe y supo, el enemigo no solo venía del mar, también estaba entre ellos. Corrió hacia el pozo, seguido por Miriam y los druidas. Allí lo encontraron, Atías convulsionando, sus ojos fijos en un abismo que nadie más podía ver. «No es para los codiciosos», gritó Miriam. «El cáliz no concede gloria, solo revela el alma». El cuerpo de Atías quedó quieto. No muerto, pero tampoco vivo. Vagó desde ese día como un espectro sin nombre por las colinas, contando historias que nadie entendía. Esa noche, José oró más fuerte que nunca. Ya no bastaba con haber llegado. Debía proteger el legado. Y para ello, debía quedarse. Así, el comerciante de Arimatea se convirtió en el primer guardián del cáliz. Los días se volvieron años, y José no regresó jamás a Jerusalén. En Britania, fue acogido por los sabios como un enviado divino, y los aldeanos lo llamaban el hombre que habla con los cielos. Construyó una pequeña capilla cerca del pozo, hecha de barro y madera, la primera casa de oración cristiana en esas tierras. Allí, junto a Miriam y los druidas convertidos, enseñaba sobre el hombre de la cruz, el que venció a la muerte no con espadas, sino con amor. Pero no todos lo entendían. Algunos comenzaron a adorar el cáliz como si fuese un amuleto, olvidando su verdadero sentido. Otros, temiendo su poder, querían destruirlo. José comprendió entonces que su papel no era solo custodiar el objeto, sino mantener viva la verdad que lo rodeaba. Porque la sangre en ese cáliz no servía para conquistar reinos, sino para sanar almas. Una noche, mientras meditaba bajo un roble milenario, José tuvo otra visión. Vio una espada, una corona y un niño que pescaba en un lago cubierto de niebla. Una voz celestial le habló. Vendrán tiempos oscuros. El cáliz dormirá. Pero el día que un rey puro de corazón lo busque, será hallado. Y con él, la tierra sanará. José comprendió que su misión ya no era enseñar, sino preparar. Comenzó a entrenar guardianes, hombres y mujeres que no solo cuidaban el pozo, sino que llevaban en su espíritu la promesa de la sangre. Uno de ellos era su propio sobrino, Matías, quien heredó su sabiduría y valor. Y fue a él a quien José susurró un secreto al oído, el día que su cuerpo empezó a envejecer más rápidamente de lo normal. El cáliz no será visto por siglos. Pero su eco estará en las aguas. Y su historia se contará en leyendas. Mucho después de la llegada de José a Britania, en una generación ya marcada por cuentos de milagros y luces en el bosque, nació un joven de linaje humilde, pero espíritu puro. Su nombre era Amfortas. Matías, el sobrino de José, lo encontró pescando solo en las orillas de un lago brumoso y quedó sorprendido por lo que vio. Donde lanzaba su red, el agua se volvía clara y los peces nadaban hacia él sin temor. Él tiene el llamado, dijo Matías. Y lo llevó ante José, ya envejecido pero con los ojos más brillantes que nunca. Tú serás el primero, le dijo José. No el heredero del cáliz, sino su reflejo. Serás el pescador del dolor. A Amfortas se le reveló entonces parte del misterio, el cáliz no debía ser buscado, sino merecido. No podía encontrarse con ojos codiciosos ni manos temblorosas.
Solo a través del sufrimiento justo y del amor limpio, el cáliz se mostraba. Pero en su juventud, Amfortas fue tentado. En una guerra tribal, fue herido con una lanza envenenada mientras intentaba proteger a su pueblo. La herida no cerraba. Ni con medicina celta ni con oraciones. Y entonces José comprendió. La herida del pescador era la herida del mundo. Amfortas fue llevado a una montaña sagrada. Allí, José le construyó una capilla circular con 7 puertas, una para cada virtud. En su centro, un altar de piedra donde el cáliz debía ser mostrado, pero jamás tocado. Y así nació la tradición del grial. Un altar. Una herida. Un rey que sufre por su tierra. Y una promesa, que algún día, un caballero puro haría la pregunta correcta y sanaría el mundo. Así comenzó el mito del rey pescador. No como un cuento, sino como una profecía. Los años pesaban sobre José como el oro sobre el altar, brillaban, pero lo mantenían inclinado. Sabía que su tiempo sobre la tierra llegaba a su fin, pero no temía. Porque había visto lo que pocos han visto. La resurrección, la luz, el legado. Una mañana, mientras la niebla abrazaba los montes de Glastonbury, José llamó a su sobrino Matías, a Miriam, ya anciana y ciega, pero aún con visiones. Y a los pocos fieles que habían sido instruidos en silencio a través de los años. Los hizo sentar en círculo, como en la última cena. En el centro, el cofre del cáliz, cerrado. Sus manos, temblorosas, lo tocaron por última vez. Este objeto, no es santo por sí mismo, dijo con voz suave. Es santo por la historia que carga, por la sangre que no se derramó en vano. A Miriam le tomó. Matías obedeció sin cuestionar. Llevó el cáliz envuelto en lino, aún dentro del cofre de cedro, hasta una isla escondida en la niebla. Una isla que los antiguos llamaban YNYS Afayón. Lo que los siglos convertirían en Abelán. No era un lugar común, las aguas que la rodeaban no seguían leyes naturales, y el tiempo parecía estirarse como una canción antigua. Solo quienes tenían la mirada limpia podían verla, y aún menos podían llegar a ella. Guiado por Miriam, que, aún ciega, veía más que nadie, Matías enterró el cáliz bajo el árbol más viejo de la isla, un espino blanco que solo florecía en invierno. Como recordatorio de que la esperanza nace en los tiempos más fríos. Junto al cáliz, colocó el bastón de José, que había florecido la noche de su muerte. Y sobre ambos, una inscripción en lengua celta, hebrea y latina. El que no busca poder, sino verdad, que beba y verá. Desde aquel día, Abelán desapareció del mapa. Los druidas callaron. Los testigos guardaron silencio. Y el cáliz pasó a ser leyenda. Matías vivió el resto de sus días como monje errante, contando la historia del Mesías sin altar ni templo. Decía que algún día vendrían hombres con espadas que intentarían encontrar el cáliz. Pero no lo verían. Porque el grial no respondía a títulos, ni reinos, ni glorias. Una vez, un joven guerrero de Gales, de nombre Arturo, llegó hasta Matías buscando sabiduría. Le habló de sueños con espadas en piedras y castillos en ruinas. Y Matías le dijo: cuando caigas y todo esté perdido, busca en el corazón de Abelán. Allí, una copa aún canta por ti. Y así, la historia de José de Arimatea quedó fundida en el alma de Britania. No como mito,
sino como una promesa enterrada entre raíces y tiempo. Los siglos pasaron como hojas al viento. Lo que fue historia viva se convirtió en susurro, y el susurro en fábula. El nombre de José de Arimatea, antes reverenciado en las colinas de Abelán, comenzó a desdibujarse. Reyes escribieron su propia versión de los hechos. Poetas decoraron la verdad con flores que nunca crecieron. Monjes ocultaron manuscritos por temor a que el poder del cáliz fuera codiciado por imperios y papas. La historia fue reescrita. José ya no era un sabio, sino un anciano misterioso. El cáliz dejó de ser símbolo de sacrificio y se volvió un objeto de conquista. Y así nació la leyenda del Santo Grial. Un objeto místico. Una copa mágica. Un premio para los valientes. Pero nadie hablaba ya de la sangre. Ni del sacrificio. Ni de la paz que fluía como agua viva desde el pozo. El enemigo original, el vigía de las tinieblas, no fue destruido. Solo se durmió, esperando que el mundo volviera a buscar el Grial con intenciones torcidas. Durante las cruzadas, hubo quienes dijeron haberlo visto. Durante la Inquisición, hubo quienes murieron por mencionarlo. Y en cada intento por hallarlo, más se alejaban. Porque el cáliz nunca estuvo perdido. Solo se escondió de los corazones que olvidaron el amor. Pero en Abelán, bajo el espino que aún florece en invierno, hay un silencio que no es vacío. Es el susurro de una promesa. Vendrá el día. Reza una voz entre los árboles. En que alguien no preguntará dónde está el Grial, sino a quién debo servir. Reinos surgieron y cayeron. Imperios de hierro, fuego y palabras cubrieron la tierra. Pero la isla de Abelán permaneció dormida, como un sueño olvidado en la memoria de Dios. Hasta que, una noche sin luna, el espino blanco volvió a florecer fuera de temporada. Era invierno. Y sin embargo, el árbol estalló en vida como si supiera algo que nadie más entendía. Un monje ermitaño, Aedan, que había elegido la soledad para orar en las colinas de Glastonbury, fue el primero en verlo. Se acercó al árbol y lo sintió temblar. De entre sus raíces brotó agua. No era lluvia. No era rocío. Era el pozo del cáliz, volviendo a cantar. Aedan cayó de rodillas. Y entonces oyó una voz que no venía del exterior, sino desde dentro de su pecho. El mundo vuelve a sangrar. Y donde hay herida, debe haber sanación. El Grial aguarda. Pero no para reyes. No para ejércitos. Aguarda al que lleva la corona invisible. Aedan no entendía del todo. Pero escribió. Dibujó. Rezó. Y sobre todo, esperó. Porque sabía que lo que había despertado no era para él. Él solo era el campanero del amanecer. Y desde ese día, aquellos que pasaban por la colina del espino blanco, si su alma estaba limpia, escuchaban algo. Una música. Un murmullo. Una historia olvidada que empezaba a recordarse a sí misma. El cáliz no gritaba. Solo susurraba nombres. Nombres que aún no habían nacido. Pero que un día vendrían. Los siglos XX y XXI trajeron consigo ciencia, velocidad y ruidos que ensordecen el alma. El hombre llegó a la luna, pero olvidó mirar al cielo con fe. La tierra fue dividida por fronteras, la verdad por opiniones y la esperanza por pantallas.
Y sin embargo, en el corazón de Britania, en Glastonbury, la noche siguiente, Elías volvió al Espino Blanco. Llevaba un cuaderno, una linterna y el manuscrito que lo había traído hasta allí. No esperaba milagros, pero algo dentro de él no lo dejaba irse. Se sentó en silencio. El viento giró. Y sin darse cuenta, se quedó dormido. Soñó con una ciudad en ruinas. Torres caídas, océanos contaminados, niños llorando en lenguas distintas. Una humanidad quebrada por su propio reflejo. En medio del caos, caminaba un hombre. No alzaba la voz. No blandía espada. Solo caminaba. Vestía una túnica antigua y sus pies descalzos tocaban el suelo con ternura. Llevaba en sus manos el cofre de cedro. José. Pero sus ojos no miraban el pasado. Miraban a Elías. ¿Vienes a buscar el grial, hijo de la duda? Preguntó el anciano con una voz más joven que el tiempo. Elías no supo qué responder. Pero su alma, sin su permiso, habló. No. Vengo a saber cómo servir. Y entonces José sonrió. Del cofre emergió una luz. No deslumbrante. No estridente. Era la luz del perdón. Del regreso. Del comienzo. El cáliz no estaba vacío. Tampoco lleno. Era reflejo de quien lo miraba. Y cuando Elías lo contempló, vio a toda la humanidad. Los que sufrían. Los que callaban. Los que esperaban. Y los que ya no creían. José tocó su frente. Eres el eco. No el héroe, ni el rey. Pero el eco que despierta la memoria del alma. Elías despertó. El árbol seguía allí. Pero en sus manos, el cuaderno estaba empapado de agua clara. Y al pie del espino, grabado con fuego en la tierra, solo 2 palabras. Ya vuelve. Los días que siguieron fueron distintos. No por los cielos ni por las estaciones, sino por los corazones que comenzaban a latir diferente. Elías, aún conmocionado por lo vivido, compartió su historia en una humilde publicación digital. No buscaba fama. Solo dejar constancia de algo que ardía en su pecho. Al principio, lo llamaron loco. Pero luego, otros comenzaron a escribirle. Desde India, una monja afirmó haber soñado con una copa flotando sobre un campo de guerra. En África, un niño ciego de nacimiento describió con exactitud el espino blanco y el pozo. En Bolivia, un anciano que jamás había oído de José de Arimatea comenzó a pintar imágenes del cáliz, exactamente como era, sin haberlo visto jamás. El mundo parecía despertar. No al objeto, sino al anhelo. El anhelo de volver a creer que algo puro, sagrado y verdadero podía todavía sanar lo imposible. En medio de la confusión del siglo, donde la verdad es mercancía y la esperanza se compra en píldoras. Las historias de José comenzaron a regresar, como raíces que atraviesan la piedra. Y entonces sucedió. Un rayo cayó sobre el espino blanco en Glastonbury. Pero no lo destruyó. Lo hizo florecer con una intensidad jamás vista. Las flores brillaban. Literalmente. Luz. Como si el árbol mismo recordara el día en que el cáliz fue enterrado bajo sus raíces. La prensa vino. El mundo miró. Y aunque muchos negaron, muchos más comenzaron a sentir.
Sentir que la historia no era una leyenda, sino una llamada que volvía a resonar. La llamada del guardián y del reino que vendría. No con espadas, sino con manos dispuestas a sanar. Elías no volvió a su antigua vida. Abandonó su cátedra, vendió su casa y caminó. A veces en silencio, a veces contando la historia de José, no como un mito, sino como un llamado vivo. Y mientras el mundo seguía girando, con guerras, hambre, avances y algoritmos, algo invisible comenzaba a tomar forma. Los niños soñaban con túnicas blancas. Los enfermos sanaban junto al espino. Y el agua del pozo empezó a ser recolectada, no para venderse, sino para compartirse. Una mañana, Elías volvió al espino. Ya no esperaba visiones. Solo quería agradecer. Pero cuando llegó, una figura lo esperaba. Era una mujer. Joven. De piel morena y ojos oscuros como la noche sin luna. Vestía simple. No tenía títulos ni riqueza. Pero en sus manos llevaba una flor roja, igual a la que creció cuando José partió de este mundo. ¿Quién eres?, preguntó Elías, sintiendo que el aire pesaba diferente. La mujer sonrió con ternura. No soy nadie, dijo. Pero él me conoce por mi nombre. Y me dijo que viniera. A proteger. A recordar. A guardar, hasta que el mundo esté listo. Entonces Elías lo entendió. El guardián no es uno solo. Es un linaje espiritual. Un relevo que se pasa de corazón en corazón. No por sangre, ni poder, ni conocimiento, sino por disponibilidad. Y en esa mujer sin nombre, José volvía a caminar. Volvía a proteger. Elías sonrió. Porque entendió lo que José supo desde el principio. La historia no termina. Solo se transforma en otra alma dispuesta a cargarla. Y mientras el mundo ruge, la guardiana sigue caminando. Y el reino sigue acercándose. No con truenos, sino con pasos suaves. El sol se alzaba sobre las colinas de Glastonbury. El espino blanco, como cada invierno, volvía a florecer. Pero esta vez, no lo hacía solo. Miles de pequeños brotes surgían por toda la tierra. No se trataba de árboles. Eran gestos. Perdones. Manos que se tendían. Puentes que se reconstruían. Porque el grial, aunque oculto, ya no estaba solo bajo la tierra. Estaba en las acciones que nacían del amor. En cada alma que servía sin pedir recompensa. En cada lágrima compartida, en cada injusticia redimida. En cada silencio donde habitaba la compasión. La guardiana nunca fue encontrada. Pero en todo el mundo, comenzaron a aparecer personas que soñaban con una túnica, un pozo y un cáliz lleno de luz. Y despertaban, distintos. Los historiadores seguían buscándolo. Los gobiernos discutían si era real. Las iglesias lo reclamaban. Pero el grial nunca respondía a la codicia ni a la institución. Solo a los puros de corazón. Y en algún rincón del mundo, quizá en una calle humilde, quizá en una colina neblinosa, una figura se detiene, mira el horizonte y sonríe, no por haber llegado, sino porque el reino ya camina entre nosotros, invisible, silencioso, invencible.
Y al final de todo, cuando la historia se repita y el mundo vuelva a sangrar, otro guardián nacerá. Porque mientras el amor viva, José de Arimatea jamás morirá. Fin. Si esta historia encendió algo en tu interior, no dejes que la llama se apague. Dale like si sentiste el llamado. Comenta qué parte tocó tu corazón. Comparte con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza. Y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de las historias que el mundo olvidó, pero que el alma aún recuerda. Porque el reino no viene con ruido. Viene con cada uno que decide despertar.